Me llamo Daniel. Tengo 25 años y si algo he aprendido en este último año es que el amor no siempre termina cuando debería. A veces se queda, se pudre y te obliga a ver en qué se convierte. Conocí a Valeria cuando todo en mi vida era más simple. Tenía 24, una calma extraña en la mirada y esa forma de escuchar que te hacía sentir importante sin decir una sola palabra. No era escandalosa, no buscaba atención, pero cuando estaba, se notaba. Y cuando no estaba, también. Nos conocimos en una reunión pequeña, de esas que no prometen nada. Yo ni siquiera quería ir. Pero ahí estaba ella, sentada en silencio, observando más de lo que hablaba. Me acerqué sin pensarlo demasiado, y la conversación fluyó como si ya nos conociéramos. Eso fue lo primero que me atrapó. Lo segundo fue lo fácil que era estar con ella. Nos enamoramos rápido. Sin pausas, sin estrategia. Como dos personas que creen que lo que sienten es suficiente para sostener todo lo demás. Hablábamos de futuro como si fuera algo garantizado. Una casa, estabilidad, una familia. Y luego, pasó. El embarazo no estaba en nuestros planes. No en ese momento. Pero cuando me lo dijo, no dudé. Sentí miedo, sí. Pero también una especie de claridad que nunca había tenido. Vamos a hacerlo bien, le dije. Y durante un tiempo, lo hicimos. Nos mudamos juntos, aprendimos a convivir, a organizarnos, a sobrevivir a los pequeños choques de vivir con alguien. Había discusiones, claro, pero siempre había reconciliación. Siempre volvíamos al mismo lugar. Nuestra hija nació y por un momento todo se alineó. Recuerdo el hospital, la luz blanca, el sonido constante de las máquinas, y a Valeria cansada pero sonriendo. Cuando me entregaron a mi hija, sentí algo que no puedo describir sin quedarme corto. Pensé que ese era el punto más alto de mi vida. No sabía que también era el inicio de la caída. El cambio no fue inmediato. No hubo un evento claro. Fue lento, casi imperceptible. Como una grieta que empieza pequeña y se expande hasta que ya no se puede ignorar, Valeria empezó a alejarse. Al principio eran detalles. Menos conversaciones largas, menos contacto físico, menos interés en lo que yo decía. Yo lo atribuía al cansancio, a la presión, a todo lo que implica ser madre a los 24. Yo también estaba agotado. Trabajaba más horas, regresaba tarde, intentaba mantener todo funcionando. Pensaba que ese esfuerzo sería suficiente. No lo fue. Las conversaciones se volvieron funcionales. Compra esto. La niña necesita aquello. Estoy cansada. Dejamos de hablar como pareja y empezamos a hablar como dos personas que comparten responsabilidades. Y eso duele más de lo que parece, porque no hay pelea, no hay explosión. Solo vacío. Intenté acercarme. Varias veces. Le propuse salir, hablar, recuperar algo de lo que teníamos. Siempre había una excusa. Siempre estaba ocupada, cansada o simplemente distante, hasta que apareció el silencio incómodo. Ese tipo de silencio que llena la habitación, que hace que cualquier intento de conversación se sienta forzado. Podíamos estar juntos horas sin decir nada importante, y aún así, yo seguía intentando porque todavía la amaba. Luego vino el celular, ese pequeño cambio que parece insignificante, pero que lo cambia todo. Empezó a llevarlo a todos lados, a ponerlo boca abajo, a responder mensajes con una ligera sonrisa que ya no compartía conmigo. No quería pensar mal, no quería convertirme en alguien desconfiado, pero tampoco era ciego. Un día, sin buscarlo, vi un mensaje. No estaba revisando nada, solo estaba ahí, en la pantalla encendida. Anoche no dejo de pensar en ti. Sentí algo frío recorriéndome el cuerpo. No fue enojo inmediato, fue una mezcla de incredulidad y certeza. No dije nada, observé. Esperé, y todo empezó a encajar. Las salidas sin explicación clara. El interés repentino por arreglarse más. Las excusas que no terminaban de tener sentido. Valeria ya no estaba conmigo, pero tampoco estaba dispuesta a irse. El día que todo se rompió. Fue inesperado. Llegué temprano del trabajo. No le avisé. Quería sorprenderla. Intentar algo distinto. Tal vez rescatar algo que aún creía que podía salvarse. La casa estaba en silencio. Nuestra hija dormía, y entonces escuché una risa. No era para mí. Caminé hacia la habitación. Cada paso se sentía más pesado, como si mi cuerpo supiera lo que iba a encontrar antes que mi mente. Abrí la puerta, y ahí estaba. Valeria no estaba sola, no hubo necesidad de palabras. No hubo confusión. Todo estaba claro en una sola imagen. El otro hombre se levantó rápido, nervioso, evitó mi mirada y salió casi corriendo. Ni siquiera lo detuve. No era importante. Valeria se quedó, me miró. Y lo peor de todo fue que no parecía sorprendida. ¿Daniel? No es lo que parece. Esa frase absurda, en un momento donde todo era evidente. La miré en silencio, esperando algo, cualquier cosa. Pero no había arrepentimiento. No había culpa. Solo una incomodidad leve, como si yo hubiera interrumpido algo. Se terminó.
le dije. No grité, no discutí, solo lo dije y entonces cambió. Su expresión se endureció. Su mirada dejó de ser la que conocía. Yo no voy a terminar esto, respondió. Sentí un escalofrío. No tienes opción. Se acercó lentamente. Demasiado cerca, claro que la tengo. Bajó la voz. Si me dejas, voy a decir que me golpeabas. El mundo no se rompió en ese momento. Se volvió más oscuro. No harías eso. ¿Por qué no? Silencio. ¿A quién crees que le van a creer? Ahí entendí que esto ya no era una discusión de pareja. Era una amenaza real. Era una forma de control. Intenté mantener la calma. Pensar con claridad. Valeria, esto no es vida. Entonces haz como si nada hubiera pasado. Como si nada. Como si lo que vi no existiera. Como si yo pudiera borrar esa imagen de mi cabeza. No puedo. Pues aprende. ¿Así? Sin más, los días siguientes fueron irreales. Ella actuaba normal frente a los demás. Cocinaba, cuidaba a nuestra hija, hablaba como si todo estuviera bien, pero en privado. Me recordaba lo que podía hacer. Piensa bien antes de hacer algo. Vivía en la misma casa con alguien que decía amarme mientras me amenazaba. Empecé a guardar todo. Mensajes, audios, cualquier prueba que pudiera protegerme. No era paranoia, era supervivencia. Porque cuando alguien te muestra hasta dónde está dispuesto a llegar, tienes que creerle. Intenté manejar la situación con calma. Pensar en mi hija. No tomar decisiones impulsivas, pero cada día era más difícil, cada vez que la veía. Recordaba lo que había hecho. Cada vez que hablaba de nosotros, sentía que ya no existía ese nosotros. El proceso de divorcio empezó en silencio, sin escándalos, sin explosiones, pero lleno de tensión. Ella seguía negándose a aceptar el final. Decía que me amaba, decía que podíamos arreglarlo, decía que una familia no se rompe por un error. Pero no era un error, era una decisión, y peor aún, una decisión que no le importaba. Hoy sigo en medio de todo esto. No hay un cierre claro, no hay una resolución rápida, solo hay una lucha constante por mantener mi vida en pie sin perder lo más importante, mi hija, porque al final, eso es lo único que importa. Aprendí algo que nadie te enseña cuando te enamoras. El amor no siempre te salva. A veces te pone en situaciones donde tienes que elegir entre amar o respetarte, y yo ya elegí.